Hola, Dios les bendiga. Soy su amigo y su hermano Ronald Medina y este es mi canal Hablemos de la Biblia. Quiero pedirte que me apoyes suscribiéndote, dándole like y también presionando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Vamos a compartir este espacio un momento la palabra del Señor. Uno de los versículos más conocidos por nosotros los cristianos es Romanos 1:16. Incluso muchos no lo sabemos de memoria. Y es un versículo muy hermoso. Pablo, escribiéndole a esta iglesia en Roma, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como les digo, ¿no? Hay muchos incluso que no lo sabemos de memoria, pero muy poco leemos el versículo siguiente, que es el versículo 17 del capítulo 1 de la epístola a los romanos, que dice de la siguiente manera: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es impresionante en las Escrituras porque nos habla de la justificación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Repito, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, tenemos que ver de dónde toma Pablo este versículo. Bueno, él se va a los antiguos escritos y está en el profeta Habacuc. Por ejemplo, en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice de la siguiente manera: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si vemos de dónde Pablo trae este versículo para llevarnos a la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender un poco esto debemos estudiar el contexto del libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Habacuc fue contemporáneo con el profeta Jeremías, y recordemos que cuando el profeta Jeremías estaba ejerciendo su ministerio, le estaba advirtiendo a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén, que los babilonios, liderizados por el rey Nabucodonosor, iban a tomar la ciudad e iban a destruir el templo. Entonces, en esos tiempos también estaba el profeta Habacuc. Cuando el profeta Habacuc empieza a hablar con Dios, le dice el profeta Habacuc a Dios que había mucha injusticia en el pueblo, en la nación de Judá, en Jerusalén. Pues por eso es muy bueno, muy importante leer lo que es el profeta Habacuc. Entonces, cuando el profeta le dice al Señor que hasta cuándo va a estar sucediendo esta situación, Dios le responde y le dice que Él tiene preparado un juicio para la nación de Judá y para, por supuesto, la ciudad de Jerusalén, y era que los babilonios, los caldeos, los iban a llevar cautivos. Luego, cuando Habacuc escucha estas palabras de parte de Dios, el juicio que Dios había decretado en contra de Jerusalén y Judá, le dice: ¿cómo es posible, Señor, que usted vaya a ejecutar un juicio con hombres que son más pecadores que nosotros, con hombres que son verdaderamente impíos? Y por supuesto, Habacuc tenía razón en ese momento, pero Dios en su soberanía había decretado de que fueran los babilonios en cabeza del rey Nabucodonosor los que ejecutaran el juicio en contra de la nación de Judá por su pecado. Y aquí cuando Dios le responde a Habacuc y le dice en el capítulo 2 versículo 4: mira, Habacuc, ¿sabe qué? Ya el juicio ha sido decretado, ya no hay vuelta atrás, pero déjeme decirte que aquel que sea justo, por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. En ese momento, cuando subían o cuando venían prácticamente a Jerusalén los ejércitos de los babilonios, Dios le dice: aquel cuya alma no es recta se va a enorgullecer, se va a llenar de orgullo, de soberbia, mas el justo por su fe
vivirá. Y es por eso que vemos a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego, a muchas personas que fueron llevadas a cautivas, también a otros que regresaron también de nuevo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran justos delante de Dios en ese momento cuando Él ejecutó el juicio en la nación. Ahora, Pablo trae a los romanos esta palabra diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que bueno, viene un juicio también, estimados amigos, estimados hermanos, viene un juicio de nuevo a la tierra, pero el justo por su fe vivirá. Entonces es muy importante que nuestra fe esté puesta en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que es por fe, amados hermanos, sigamos adelante, coloquemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, espero que haya sido de gran bendición estos minutos, este tema, este mensaje, y les recuerdo que me pueden apoyar suscribiéndose al canal, también activando la campanita de notificaciones y dándole like para poder compartir más este material. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su amigo y su hermano Ronald Medina, y este es mi canal, Hablemos de la Biblia.